que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para aquellos. Así pensaba este hombre, Manuel Belgrano, que había nacido en Buenos Aires allí por el 3 de junio de 1770, que estudió en el Real Colegio de San Carlos y después se fue a España en 1786 y en la Universidad de Valladolid se recibió de doctor en leyes, abogado, pero que también se interesó por la política, por la historia, por la filosofía, por la economía. Siguió a pensadores como Francis Quesnay, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Montesquieu, y en 1789 le tocó ser testigo de un hecho fundamental para la historia de Occidente, que fue la Revolución Francesa, aquella que inició el fin de la monarquía absoluta, del pensamiento absoluto, para empezar a implementar las ideas liberales, las ideas de la igualdad. Tal es así que él, tiempo después, escribió sobre esto: se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le había concebido. Libertad e igualdad, pensamientos, ideas fundamentales en Manuel Belgrano. En 1795, el rey Carlos IV de España lo designó secretario general del Real Consulado de Buenos Aires, institución que tenía que dedicarse centralmente a promover la actividad económica y todas las acciones conexas, ¿no es cierto?, que sirvieran para su desarrollo. Y estando en esta institución, cada año tenía que presentar una memoria, ¿no es cierto?, de lo actuado y de las ideas a desarrollar. Y ahí aparece este pensamiento. En las memorias decía, ¿no?, sin educación en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos. O hablaba de la agricultura, un tema que también le interesaba. La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primeras que dan movimiento a las artes y al comercio. ¿Por qué? Porque entendía que estas tres actividades eran centrales para desarrollar un país. Y el tiempo fue pasando. En 1806 y 1807, Belgrano se ve involucrado en lo que fueron las invasiones inglesas. Y hay algunos tres hechitos que son centrales. Cuando en 1806 Beresford, el ocupante inglés, exige la jura de obediencia al rey de Inglaterra, ¿no es cierto? Y entonces Belgrano, ¿qué hace? Para no jurar, se va a la banda oriental, donde tenían algunas tierras, ahí en lo que es el Uruguay, y otros se quedaron y juraron. Martínez de Oz, por ejemplo, apellido que siempre aparece en nuestra historia en contra de los intereses populares, ¿no? Y luego aparece incorporándose al batallón de patricios en la defensa de Buenos Aires como capitán de patricios. Y luego, cuando terminó la defensa de Buenos Aires contra los ingleses en 1807, que los hombres de Buenos Aires triunfan, y entonces el brigadier inglés Crawford le dice: pero nosotros veníamos a liberarlos del absolutismo de España, a que vivan en libertad, libre comercio, etcétera, etcétera. Y Belgrano le dice: mire, mejor amo viejo, ¿no es cierto?, que amo nuevo, ¿no? Y eso quería decir que Belgrano no estaba para cambiar de amo, sino que estaba para tener lo antiguo o para la libertad. Y así empezó a involucrarse con los que iban a tener ideas libertarias, ideas independistas. Entonces lo encontramos, por supuesto, trabajando por la Revolución de Mayo, es decir, lo que va a ser la Revolución de Mayo. Ahí va a estar el 25 de mayo con los patriotas y va a ser designado, como todos sabemos, vocal de la Junta de Gobierno. Junta de Gobierno que le va a encargar tareas
Él, por ejemplo, escribe junto con Mariano Moreno y con Juan José Castelli lo que fue el plan de operaciones para liberar a nuestras tierras del virreinato, de las Provincias Unidas, para igualar derechos, para poner la economía al servicio del país, y luego va a ser designado jefe de la campaña al Paraguay, cuyo objetivo era someter a aquellos gobiernos que no se avenían a la obediencia a la Junta de Buenos Aires. En ese camino hacia el Paraguay, pasando por Corrientes y viendo la miseria de los pueblos de indios, ¿no? Le ocurre a Belgrano que se encuentra con la miseria de sus pueblos, y entonces dice Belgrano: esto no puede ser así, que los indios estén viviendo en la miseria y explotados por aquellos para quienes trabajaban. Y ahí va a aparecer ese reglamento de los 30 pueblos de las misiones, donde va a establecer la igualdad de los hombres, indios y blancos. Va a tratar de eliminar la explotación de los hacendados sobre los indios. Y después del Paraguay se va a ser mandado allí a las barrancas del Paraná, y ahí va a crear nuestra bandera, que no fue la idea que le dio un pajarito al lado de las barrancas mientras reposaba, sin reposera y sin hamaca, sino que fue una decisión simbólica, clara, de libertad, ¿no es cierto?, al establecer un símbolo que fue la bandera que nos distinguiera de España. Por supuesto, esto no anduvo muy bien entre algunos sectores del gobierno de Buenos Aires. Lo mandan luego al norte a hacerse cargo del ejército del norte que había sido derrotado en Huaki allá en 1811, lo va a reorganizar completamente, va a proteger la frontera del norte contra el avance realista, va a protagonizar aquel famoso éxodo jujeño que fue presentar tierra arrasada al invasor enemigo. Ahí van a estar sus grandes triunfos en Tucumán y Salta, y una de sus preocupaciones, la educación. Por eso que el premio que le da la Asamblea del año 13 de 40.000 pesos por sus triunfos, lo dona íntegramente para la fundación de escuelas. Luego, desgraciadamente, las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y después el encuentro con San Martín en la posta de Yatasto, donde los dos hombres se preocupan por nuestra independencia, muestran la soledad en que se encuentran los pocos que son patriotas. Pero bueno, San Martín y Belgrano en particular, ¿no es cierto?, continúa con su empresa de independencia. Por eso que él en algún momento va a escribir que no busco gloria, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Y ahí va a estar Belgrano hasta que lo manden de vuelta para Buenos Aires, de allí a Europa en misión diplomática, junto con Bernardino Rivadavia. Volverá en 1816, estará para ver la declaración de la independencia el 9 de julio, y 3 días antes, el 6 de julio, va a proponer esa monarquía constitucional sobre la cabeza del Inca. Él era monárquico, pero defendiendo la libertad de los pueblos, porque sabía que esa monarquía, que era lo que ahora convenía teniendo en cuenta el estado de restauración monárquica en Europa tras la derrota de Napoleón, él veía, ¿no es cierto?, que este podía ser la mejor forma de gobierno. Y la cabeza del Inca como rey no era un capricho, sino que era la forma de consolidar una unidad americana, en la que también pensaban hombres como San Martín o Bolívar. Pero bueno, esto finalmente no se dio. A Belgrano lo ponen de vuelta al mando de un ejército del norte que estaba, digamos, totalmente destrozado después de la derrota de Sipe en 1815,
y va a ser ya jefe de un ejército abandonado, empobrecido, hambreado, casi desarmado, sin recursos, aunque aún así, con la ayuda de Martín Miguel de Güemes y sus gauchos, va a mantener esa frontera norte, hasta que hacia finales de 1819, ya totalmente enfermo, es decir, Belgrano tenía de todo, gota, cirrosis, sífilis, en fin, todas las enfermedades que a ustedes se les ocurre, él las tenía encima, ¿no? Y bueno, finalmente renuncia al mando del Ejército del Norte y se volverá a Buenos Aires en un estado físico totalmente deplorable, empobrecido, porque él en buena medida financió con su dinero la guerra de independencia, ¿no? Por lo menos la parte que le tocó a él. Y estaba totalmente empobrecido, siendo que había formado parte de una de las familias más ricas de Buenos Aires. Y así vamos a llegar a ese 20 de junio de 1820, en el cual Belgrano va a fallecer olvidado, empobrecido, irá a una pobre tumba ahí en la iglesia de Santo Domingo, sin ninguna reparo de nadie, salvo un pequeño periódico que decía que había muerto el general Belgrano, pero nadie más se hace cargo, hasta que la figura de Belgrano va a ser recuperada ahí por 1870 y pico, cuando Bartolomé Mitre, casualmente, ¿no?, escriba la historia de Belgrano y la Revolución de Mayo, lo recupere, se eleve un monumento a su memoria en la Plaza de Mayo, que es el monumento que hoy todos conocemos y tantas veces los compañeros se han subido a él para reclamar o celebrar algo en las movilizaciones. Y finalmente en 1903 se va a construir el mausoleo que hoy conocemos en el patio de esta iglesia. Y en 1938 el presidente, el general Agustín Pedro Justo, hombre del conservadorismo, de la concordancia, ese partido, esa alianza política del fraude electoral, ¿no es cierto?, va a designar el 20 de junio como Día de la Bandera y de recordación del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Una figura que no fue solo un hombre voluntarioso que se hizo militar para defender la independencia y fue derrotado, sino que además fue un gran pensador político, económico, social, de los derechos humanos, de la educación y de la mujer, y que si ustedes quieren, en los próximos encuentros podemos especificar algunas de estas variables de su pensamiento y tratar de profundizar en la grandeza de este hombre para nuestra historia y para la militancia, ¿no es cierto?, de tantas cosas a poder seguir.